Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien, que estemos aquí nuevamente en la clase número 2 del módulo uno. Sí, seguimos en el módulo uno, pero en la clase número 2 vamos a seguir profundizando los conceptos que estuvimos viendo en la clase número uno, ¿sí? Así que bueno. Como estaba nuestro gatito precioso al principio, ahí preparándose muy atento para vivenciar esta nueva clase bueno, que vamos a estar compartiendo, ¿sí? Bueno, en la clase pasada vimos un poco los males del siglo XXI, hablamos de radiestesia, hablamos del aura, de los 7 chakras, un poco de Feng Shui. Estuvimos viendo una aproximación a las situaciones en las que pueden ocurrir, ¿sí? Estos malestares, ¿sí? Hoy vamos a profundizar un poco más, ¿sí? Esta clase vamos a estar viendo el tema de evaluar más en profundidad por qué nos ocurren estas situaciones. Como ejercicio teníamos esto de ver qué dolencias por ahí teníamos en este momento, si te está doliendo mucho la cabeza, la panza, los pies, la columna, algunas cosas muy cotidianas, ¿no? Es los dolores de cabeza, las contracturas, que sumado a la atención, a la postura de hoy en día que estamos casi todos con el ordenador, la notebook, el celular, el móvil, ¿no? Estamos constantemente en una mala postura. Entonces, vamos a ver los mecanismos de defensa del organismo que en su momento habló Freud, la glándula timo, y también avanzar un poquito más sobre algunas técnicas que nos pueden ayudar a identificar por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿sí? Bueno, por acá les voy a compartir mi pantalla, así podemos empezar con esto. Aquí vamos a compartir. Nos ubicamos. Módulo uno, clase número 2, evaluar las situaciones en las que ocurren estos malestares, ¿no? Hemos hablado en la clase número uno sobre los males del siglo XXI, hablamos un poco de estrés, ira, depresión, ataques de pánico, los males que más se observan, ¿no? Va todo encadenado, empieza con el estrés, sigue la ansiedad, el ataque de pánico, la ira, la depresión, bueno, todo eso va va como unido a veces, ¿no? O sea, llegas a un extremo quizás de lo que es depresión o llegas al extremo de la ira. Un poco de estrés tenemos casi todos, eso es como inevitable, la vida misma nos lleva a tener estrés, ¿sí? Con respecto a esto de los mecanismos de defensa del organismo, que en su momento Sigmund Freud, psicoanalista de la década del 30, más o menos, hace no mucho tiempo hubo una serie que hicieron de Sigmund Freud, ¿no? De sus comienzos, cuando él comenzaba con la hipnosis y bueno, siempre las series de Netflix tienen como un condimento de ficción, pero en el fondo mucho de lo que mostraron era tal cual, ¿no? Porque Freud empezó con la hipnosis, después fue como que se orientó más hacia otro rumbo. Sin embargo, hoy en día la hipnosis se sigue utilizando. Cuando veamos más adelante en el módulo 2 vamos a hablar un poco de hipnosis y de PNL, que dentro de la PNL también ellos utilizan hipnosis, ¿sí? Dentro de estos mecanismos que hablaba Sigmund Freud, bueno, cuando yo la primera vez que escuché esto era muy chica, fui a un colegio orientado a la docencia, al bachillerato, ¿no? Y había mucho de psicología y me había llamado muchísimo la atención todo
todos estos elementos que nos traía Sigmund Freud, ¿no? Yo acá les puse el tema de la somatización, ¿no? La somatización la habrán escuchado varias veces. Un poco la otra vez yo les comentaba cuando, por ejemplo, uno tuvo un examen o una prueba en el colegio, una situación cualquiera de examen, hasta un examen de manejo quizás, ¿no? Te empieza, si tu cuerpo inconscientemente empieza a hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, puedes sentirlo de panza o hasta descompostura, diarrea. O les contaba la otra vez cuando un familiar mío tenía que hacer un viaje, siempre un día antes del viaje se descomponía y es totalmente inconsciente, psicológico, somático. ¿M? Pero bueno, después si eso lo detecta y aprende cómo manejarlo, va desapareciendo. A mí me pasaba lo del tema que conté en la clase número 9 del dolor de estómago cuando tenía que almorzaba para ir al colegio y almorzaba, sé que, no sé, algo internamente a mí me ponía nerviosa y me caía mal la comida. Hasta que bueno, con el paso de los años se me fue pasando y después empecé a tener otro tipo de dolores, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de espalda. Pero bueno, una vez que uno detecta lo que le está pasando y empieza a aprender algunas técnicas para empezar a aliviar, mejorar y después empiezas a cambiar hábitos para que esto no se vuelva crónico, ¿no? Entonces, estábamos hablando de la somatización que nuestro cuerpo puede realizar ante una situación, traumas del pasado actuales, ¿no? Porque también hay cosas del pasado que están de manera inconsciente que no, ni siquiera sabemos por qué a veces nos pasan algunas cosas, ¿no? Pensamos que, bueno, es hereditario, y bueno, uno dice, no, toda mi familia era alérgica, entonces yo también soy alérgica. Y sin embargo, bueno, eso es una creencia ahí que existe, pero bueno, por ejemplo, con constelaciones familiares, con bioneuromoción, con registros akáshicos, ¿no? Uno puede ir viendo hasta si uno lee o tiene la posibilidad de leer cartas natales, tu carta natal o la de un familiar, o con numerología, que eso también acá lo puse, numerología transgeneracional, ¿sí? Con la numerología transgeneracional vos podés ver todo tu árbol genealógico a partir de información que tengas, ¿no? De hecho, nos pasa a veces que hay secretos familiares que son muy malos porque los secretos familiares quizás no te cuentan algo para cuidarte y sin embargo te están perjudicando, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer el árbol genealógico de la numerología transgeneracional, nos quedan como vacíos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera todo se manifiesta. Hace poco lo escuchaba a Eric Corbera, número uno de lo que es la bioneuroemoción, decía que hay personas que les pasan situaciones y que no saben absolutamente nada de su pasado, de su familia, nada. Y sin embargo decía que la forma de poder entender es viendo tu realidad actual. Mira tu realidad actual, mira a tus familiares cercanos y vas ahí entendiendo un poco tu árbol genealógico, porque a veces por razones X o fallecieron todos nuestros familiares o no nos quieren contar y bueno, por ahí nos queda información que no tenemos, entonces mira tu día a día, mira tu hoy, mira tu familia cercana, a ver qué cosas podés ver que te llamen la atención y bueno, e historias que se repiten a veces, ¿no? ¿Mm? Bueno, entonces nos ordenamos un poquito, somatización, estamos hablando del trauma del pasado actual, es la glándula timo, es una glándula que está colocada en esta partecita del corazón, que bueno, les cuento que a mí me hablaron de la glándula timo cuando en algún momento, creo que hasta fue frente a una ruptura amorosa, que en realidad son acumulaciones de cosas, no es como que hay una gota que rebalsa el vaso, ¿no? Por ahí uno dice, no, me pasó esto porque estallé ante una, no sé, una discusión con un familiar o ante la ruptura de una relación. Sin embargo, venimos acumulando cosas, ¿no? Y eso es como el desencadenante final. Entonces, me acuerdo que me dolía el pecho y me dolía el pecho y me ha pasado 2 veces en mi vida haber ido al médico. Recuerdo cuando tenía 21 años, la primera vez, y la segunda vez cuando tenía 27. A los 21 años fui al médico porque mi corazón parece que se salía del pecho. Yo dije, Dios mío, mi corazón. Me hicieron el electrocardiograma, controles, todo perfecto, no había ningún problema. Cuando le preguntó qué podía hacer, me dice, primero dijo que podía hacer estrés. Y yo le dije, entonces ese estrés, un 99%. Me dice, claro, era muy joven para tener problemas del corazón. Ahora bien, hago un paréntesis ahí.
Muchas veces nos dicen somos muy jóvenes para algunas enfermedades. Sin embargo, si ustedes buscan en fuentes confiables, consultan con médicos, van a ver cómo actualmente se incrementan los casos de diabetes, de colesterol, hasta pequeños problemas en el corazón en niños, en adolescentes, ¿no? Antes decíamos, uy, después de los 40 controlate el corazón. No, la verdad que hoy en día puedes encontrarte un niño de 12 años con algunos problemas que son problemas que se veían en los adultos. Tiene que ver estilo de vida, alimentación, el ADN genético y el ADN emocional, porque hay unas cosas que heredamos por genética y otras heredamos de manera emocional, ¿no? De nuestra día a día, desde que estamos en la panza de nuestra madre, venimos absorbiendo situaciones, ¿no? Entonces, ya hoy en día, si viene una persona y dice, tengo 18 años y tengo problemas de colesterol, de diabetes o de hipertensión, y que no te sorprenda. De hecho, hasta ACV se han visto en personas muy jóvenes, ¿no? Entonces es el estilo de vida que estamos teniendo de manera errada y bueno, por eso cuando hice el workshop de alimentación y de energía, ¿no? Y de sexualidad, porque todo va con todo, ¿no? Ya Sigmund Freud en su época nos hablaba de cómo las enfermedades que se podían ocasionar a nivel psiquis relacionadas a la sexualidad. No recuerdo en este momento quién fue el que dijo esto de que una persona puede enloquecer si no se alimenta y si no tiene relaciones sexuales, ¿no? Por eso son dos cosas que son importantes, que a veces se toman como algo rutinario, algo que, bueno, como decían en el workshop, como un trámite, y no, son cosas que hay que prestar atención y tomarlos con conciencia. La palabra es conciencia, responsabilidad. Conciencia y responsabilidad, creo que son dos palabras claves para esto, ¿no? Conciencia y responsabilidad. Bueno, acá les hablaba de la gastritis, presión alta. Esto de la presión alta también tengo un caso muy cercano de una amiga que su padre fallece, ella tenía presión baja, ante el fallecimiento del padre su presión subió y nunca más le bajó. Y bueno, tiene una explicación esto desde la bioneuroemoción, ¿no? También hay casos de personas que a mí me ha pasado también de tener fiebre, ¿no? Y como que no tenés ningún síntoma, o sea, no estás resfriado, no tenés algo que puedas decir, esto me está pasando y te dan síntomas de fiebre, ¿no? Eso también puede ser una ira contenida, algo o el dolor de garganta, cuando algo no pudiste expresar correctamente o no lo pudiste expresar o lo expresaste mal, la garganta empieza a pasar factura, ¿no? Decimos en Argentina, te pasa su cuota. Prestar atención si te lastimas una zona recurrentemente. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado cuando me dolía la rodilla, que en su momento me dijeron, no estás siendo flexible ante una situación. Me dolía la rodilla y después lo más loco que me lastimaba la rodilla, la misma rodilla, la rodilla derecha me dolía y encima me la lastimaba, me la chocaba con muebles, lo mismo los pies, también en una época, bueno, el tema de los pies, o sea, el dedo pequeño del pie dicen que está hecho para que te lo choques con todo sillón que haya en el camino, ¿no? Pero bueno. Después no recuerdo si conté la situación de mi mano, ¿no? En una discusión que había tenido con mi madre, cierro la puerta con todo y me aprieto este dedo que, no, si ustedes miran cómo está mi dedo, que está perfecto, no tiene absolutamente nada, pero bueno, en esa discusión cierro la puerta con todo, así con mucha fuerza, me olvidé de sacar el dedo, entonces me queda el dedo entre la puerta y la mesa, que había una mesa justo al lado de la puerta, que encima tenía un vidrio, entonces me aprieto el dedo, me lo corto. Y nada, en ese momento corrí a lavarme la mano, puse hielo y mientras que hacía eso le pedía disculpas a mi madre. Le hablaba el dedo y le pedía disculpas a mi madre, perdón, perdón, perdón. Y bueno, increíblemente mi dedo, bueno, no pasó a mayores. O sea, es más, del orgullo ni siquiera se lo conté a mi madre en ese momento, que casi pierdo un dedo por discutir con ella, no se lo conté. Pero bueno, al dedo sí le pedí perdón porque yo miraba la mano derecha, dedo.
Entonces yo le pedí perdón a mi madre por esto y mi dedo, bueno, ahí digamos no estuvo tan mal, se sanó, está perfecto, no me quedó, ni cicatriz me quedó. La única cicatriz que tengo en el otro dedo izquierdo fue que hace muchos años me mordió mi perrito porque le quise sacar un hueso de la boca. Mala decisión y bueno, pero ni se ve tampoco. Así que bueno, ahí dije, uff, yo inconscientemente dije, no discuto más con mamá porque la próxima pierdo un dedo, pero cuando te lastimas de algo, de tu cuerpo, ¿no? Prestar atención. También está el caso que no lo conté, creo que en el webinario, este caso lo contó, bueno, el más grande de bioneuroemoción, que es Enrique Corbera, que bueno, pues les voy a pasar una conferencia que él hizo. Contaba la historia de un muchacho que se va a la playa con su mamá y con su novia, ¿no? La madre siempre rechazaba a todas las novias que tenía este chico. Entonces él estaba súper nervioso, súper preocupado porque la madre siempre rechazaba a todas sus novias. Y esta era la primera vez que la madre aceptaba a la novia, le había caído bien. ¿M? Le cayó bien la novia y ese mismo día se rompe el pie, el chico, se fractura el pie. ¿No? Entonces como que uno dice, pero ¿qué pasó, viste? Ahora que tendrías que estar contento, buena noticia que tu mamá aceptó a tu novia, te fracturas un pie. Bueno, fase de reparación, ¿sí? Cuando pasan estas cosas que uno dice, ay, qué terrible, me doblé el pie, me casi pierdo un dedo, es la forma que el cuerpo dice, bueno, listo, reparaste, estás sanando, ¿viste? La enfermedad que le tenemos mucho miedo, como la enemiga. Número uno, la enfermedad es esa fase de reparación, ¿no? Es la forma de manifestarse lo que está oculto, ¿no? Si hay algo que está dentro nuestro y no sale a la luz, no va a sanar. Para sanar tiene que salir a la luz, como pueda, el cuerpo. ¿M? Por eso todas las enfermedades, ya sean físicas o psicológicas, nos están mostrando algo. Hay que prestar atención, no pasar por alto. Y si vemos que alguien está pasando una situación, con todo el amor, la compasión, la empatía, pues crearle un puente, dar una llama de luz. Es difícil porque a veces las personas todavía no están preparadas, ¿no? Muchas veces me han dicho, no ayudemos a las personas que no piden ayuda, ¿sí? Pero de alguna manera muy sutil podemos también ayudar a las personas, ¿no? Le puedes regalar un libro, un video, no te digo que todos los días le pases un video, que todos los días le hables del tema porque se va a cansar, pero puedes regalarle un libro, un video, algo para que la persona, aunque sea una chispa de conciencia, empiece a tener y que tenga ganas de sanarse, ¿no? Porque también hay una frase, no me quiero equivocar con el autor, porque a veces son tantas cosas que uno lee que me puedo equivocar con el autor. Si mal no recuerdo, es Epicteto, que decía que si una persona quiere sanar, primero preguntarle si está dispuesta o dispuesto a dejar las cosas que lo enfermaron, ¿no? Porque a veces nosotros no estamos dispuestos a dejar lugares, personas, situaciones, hábitos para sanar. ¿M? Bueno, aquí está mencionada la numerología transgeneracional, las constelaciones familiares, ¿sí? Constelaciones familiares en el módulo 2 voy a hablar en profundidad, que son, ¿sí? Básicamente nosotros venimos a esta vida con este ADN genético y ese ADN heredado, emocional, ¿sí? Hay cosas que nuestros ancestros no sanaron, hay cosas que nosotros quizás no sanamos y un ejemplo muy claro les puedo dar, cuando yo participé una de las primeras veces en constelaciones familiares fue que la persona que estaba constelando quería ser mamá y no podía quedar embarazada. Luego de la constelación se llegó a la conclusión de que ella cuando era muy joven había hecho un aborto y no había hecho el duelo correctamente, ¿no? No se había despedido de ese niño, inconscientemente ella sentía mucha culpa por eso. Esto le impedía poder volver a ser mamá. Fue muy emocionante esa constelación familiar porque ahí ella hizo el duelo, imaginando que estaba el bebé ahí, hizo el duelo, lo despidió para que pueda soltar y desapegar y darle paso al nuevo niño, ¿sí? Siempre que vos quieras, por ejemplo, esto es en el caso de tener un hijo, ¿no? Despedir a ese hijo que no vino a este mundo para darle paso al nuevo, ¿sí? Y también hace poco
una amiga también me contaba que en constelaciones el tema de las parejas, ¿no? No consigo pareja, bueno, no todas las parejas que tengo algún problema. Entonces también ver cómo si no quedó algo a sanar en las relaciones anteriores, ¿no? Siempre hay que sanar, perdonar, aceptar, reconocer a esas personas del pasado, ¿no? Porque también en constelaciones puedes ver situaciones de algunas personas, papás que estuvieron ausentes o que fallecieron y enseguida la mamá formó otra pareja y es como que no se honró, no se agradeció a ese papá anterior, entonces como que quedan cosas. Y también hoy en día hay muchos casos de mujeres que han tenido sus hijos solas, mamás solteras, entonces quizás en el árbol genealógico ese excluido genera una energía en los descendientes. Entonces, aunque esa persona haya hecho algo terrible, ¿no? Porque hay gente que en tu árbol genealógico capaz que tenés a una persona que hizo algo terrible, ¿no? Estamos hablando de cosas graves, ¿no? De, pues, hasta asesinatos, violaciones. Entonces son personas que se excluyen, como que se olvidan, como que nadie quiere hablar de ellos. Sin embargo, a esas personas, como digo, la palabra compasión, empatía, perdón y aceptación y dar amor es importante porque si no eso es excluido, no es que desaparece, por más que haya pasado lo que haya pasado, bueno o malo, porque a veces, como te digo, fallece un papá y mamá tuvo la pareja nueva muy rápido o no, pero no se agradeció a ese papá. ¿M? También hay casos de papás que fallecen muy jóvenes, ¿no? El hijo tiene un año, el papá fallece y ese papá no se agradeció, o mamás que fallecen en el parto. Agradecerle a ese familiar que está en el árbol genealógico, ¿eh? Eso es importante. Con numerología transgeneracional se pueden ver muchas cosas, entender muchas cosas. Es muy lindo, ya la numerología sola es muy lindo para entenderte, para entender a tus seres que quizás, sus seres familiares que no están, porque numerología, vos podés hacer numerología tu bisabuela, tu tatarabuela, y puedes entender mucho tu árbol genealógico. Es muy lindo también hacer numerología en un árbol genealógico. Este ejemplo que puse acá de la quemadura con la plancha del pelo, con el dedo lastimado con la puerta es mi caso. Y el de la quemadura con la plancha, bueno, un caso que también nos transmitió Enrique Corbera en sus clases de bioneuromoción, una mujer que se estaba planchando el pelo, se quema, ¿no? Se quema cuando está planchando el pelo. Entonces, lo que hace el terapeuta es empezar a preguntar, ¿no? Para entender la situación, ¿no? Y él siempre dice que a veces cuesta mucho, ¿no? Puedes estar media hora hablando con una persona hasta que puedes encontrar algo, ¿no? Bueno, ella acá dijo, me estaba planchando el pelo y me quemé. Entonces le pregunta, Enric le dice, ¿y en qué estabas pensando en ese momento? Y ella dice, no se acuerda. Vieron que esas son cosas inconscientes. Todo lo que es inconsciente nos cuesta recordar. Entonces le pregunta, qué estabas pensando cuando te estabas planchando el pelo, ¿no? Entonces ella dice, no me acuerdo. Y empiezan ahí a tratar de recordar hasta que como él sabe qué significa la mano derecha, el pelo, le dice, ¿estabas pensando en un hombre? Y ahí se acordó que sí, estaba pensando en que estaba enojada con una situación que había pasado con un hombre, entonces claro, ahí fue cuando que se quemó el pelo. Entonces todo lo que pasa pasa por algo. ¿M? Si te quemas el pelo, te lastimas un dedo, te quemas la mano, te duele en pie, una rodilla, no sé, algo que te pase en el cuerpo, se da mucho manos, pies, ¿vieron? Es lo que los dedos, como que se da mucho por ahí, ¿no? El tema. Ya fracturarse, digo que es un tema, pero si no, te da señales el cuerpo, ¿m? Te da señales. Bueno, voy a ver si compartí, no, vamos a compartir pantalla, pensé que había compartido, ahí voy de nuevo. Bueno, esto lo estábamos viendo recién. Avancemos más. Ah, bueno, acá es lo que les comenté anteriormente. La somatización de Freud, glándula timo, la numerología transgeneracional, las constelaciones familiares, bioneuroemoción. Bueno, acá
se les explica un poquito qué es cada cosa, ¿no? Lo que es la somatización, el cuerpo expresa mediante molestias físicas una emoción no liberada, supone la aparición de síntomas físicos recurrentes que no tienen causa justificada. Ejemplo, bueno, este es el ejemplo que di antes. Cuando muere su padre, ella tenía presión baja. A partir de la muerte de su padre, le sube la presión y no le baja nunca más, ¿no? Es totalmente dependiente de pastillas para bajar la presión. La glándula timo es muy sensible al estrés y a la felicidad, encogiéndose y funcionando mal ante las emociones negativas y creciendo y funcionando bien ante las emociones positivas. Está ubicada en la parte superior del pecho, abajo del esternón. Elabora los glóbulos blancos, que se llaman linfocitos. Estos protegen el cuerpo contra las infecciones. Es importante para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Miren qué importante la glándula timo, ¿eh? Muy, muy importante porque no solamente está relacionada, obviamente, con nuestras situaciones emocionales, pues, el tema que es muy sensible al estrés, y su buen funcionamiento colabora con la generación de los glóbulos blancos, los linfocitos, ¿no? Y que está muy relacionada con el sistema inmunológico. Hoy en día, no sé ustedes, pero creo que hoy en día una de las cosas más importantes, y esto también nos ha enseñado la pandemia, es cuidar nuestro sistema inmunológico. Bien, numerología transgeneracional, que habíamos estado hablando recién, se analiza a través de números la influencia del clan familiar en nuestras vidas. Con la numerología se puede entender muchas cosas personales y familiares. La numerología se crea en el año 470 a.C. por Pitágoras. Transgeneracional significa que se transmite por generaciones, ya sea material o inmaterial, ¿no? Se transmite no solamente la herencia, sino que también lo bueno, lo malo, genético, emocional, se transmite. Esto se ve muy claro en las constelaciones, sirven para detectar si estás repitiendo patrones de comportamiento heredados por tu familia y así también poder disfrutar de relaciones más sanas y conscientes, ¿sí? A veces se heredan enfermedades de la sangre, como diabetes, como una forma de entender qué es lo que hay que resolver en el clan familiar. También pueden repetirse historias de abortos, abandonos, problemas con el padre, madre, que se van repitiendo por generaciones. Bioneuromoción es un método creado para el bienestar, para mejorar el bienestar personal a través de una comprensión profunda de los conflictos emocionales y la relación de estos con los cambios físicos en el organismo, ya sean hormonales, neurológicos o estructurales. Con esto que digo acá de cambios neurológicos, hace poco he estado hablando con varias personas mayores, ¿no? Más de 80 años, que personas que, al menos acá en Europa, las personas tienen 80 años, pero la calidad de vida y cómo viven parecen de 50. ¿Qué pasó con la pandemia? Muchos empezaron a declinar, ¿sí? Hay muchos casos de personas que están con problemas de Alzheimer o de demencia, ¿no? Y también había leído en su momento cuando veíamos esto de bioneuromoción y también está en un libro muy hermoso que siempre lo tengo conmigo, miren, lo tengo acá a mano, que se llama Neurociencias y Espiritualidad de Gustavo Porras. Él es argentino, siempre digo que hay un argentino en todos lados. Gustavo Marcelo Porras nació en Buenos Aires, cursó medicina en la Universidad de Buenos Aires, es neurocirujano, trabajó en el Hospital Universitario de Amiens, Francia, y actualmente trabaja en el Hospital Pirovano. ¿Qué más? Tiene una especialización en filosofía de Oriente y Occidente, ¿sí? Esto lo estudió en Bruselas, Bélgica. Investigó ciencias antiguas en Egipto, Grecia y Roma, y es autor también del libro Descubriendo por qué nos enfermamos. Yo tengo este que es de neurociencias y espiritualidad, y acá él hablaba del tema de la demencia, ¿no? Como que hay personas que en la vida han tenido tantas exigencias y es como que en esta vida sienten que ya cumplieron con todo lo que los mandatos y lo que tenían que hacer, como que el Alzheimer o esa demencia es como una forma de escapar de esta realidad, es como diciendo, bueno, como que se relajó la mente y se va
a otro lado. Así que bueno, esa es una explicación que dio sobre la demencia y en el workshop de energía y salud que di hace unos días, también yo mencioné, si mal no recuerdo, si no se los menciono ahora, el tema de cómo en la India no hay casi demencia. Pueden buscar las estadísticas y en la India no hay casos de demencia. Esto tengo una conferencia también de otro médico especialista en medicina ayurveda, ¿no? Médico tradicional, cardiólogo, y que después se introdujo en la medicina ayurveda y las estadísticas. Bueno, en India no hay casos de demencia y también hablaba que consumen, además de la buena alimentación, mucho cúrcuma, que la cúrcuma es una gran aliada que después, cuando vean la lista de especias, van a ver para todo lo que sirve la cúrcuma, ¿no? Las especias son muy importantes, ¿sí? Es parte de nuestra alimentación. Mecanismos de defensa de Freud. A ver si les leo un poquito esto. No los quiero aburrir con la lectura, pero bueno, me parece interesante que si esto nunca lo escuchaste, que lo escuches, que lo tengas presente. Igual esto lo vas a poder ver las veces que quieras, lo vas a poder leer, estudiar, profundizar. Freud nos habló de 10 tipos y más importantes de mecanismos de defensa del organismo, ¿sí? El desplazamiento es uno, ¿no? Se refiere a la redirección de un impulso, habitualmente una agresión hacia una persona o hacia un objeto. Por ejemplo, ante alguien que se siente frustrado con su jefe, le suelta una patada a su perro o a un mueble. Nos encontramos en este caso ante un mecanismo de defensa. Como no nos es posible golpear al jefe, porque nos despedirá del trabajo, desplazamos esa bronca, eso hacia el objeto. Esto te digo que debe pasar seguido, ¿no? Personas que esto parece un chiste que le hacíamos a un compañero en el trabajo que, claro, llegaba al trabajo y se peleaba con todo el mundo. Entonces un compañero le dijo, ¿qué te pasa? No te podés pelear en tu casa con tu mujer y te venís a agarrar con nosotros, claro, porque venía al trabajo y se peleaba con todo el mundo. Y yo, ¿qué le pasa? Digo, ay, bueno, cosas que pueden pasar. Un mecanismo de defensa del cuerpo. La sublimación en el segundo es similar al desplazamiento, pero el impulso se canaliza hacia una forma más aceptable, o sea que ya no le vas a pegar una pata al perro. Una pulsión sexual se sublima hacia una finalidad no sexual, apuntando a objetos valorados positivamente por la sociedad, como la actividad artística, la actividad física o la investigación intelectual. Es una forma de desplazarlo, pero de una forma no agresiva, ¿no? Bueno, la represión, que es algo que se escucha bastante. Mecanismo que descubrió primero Sigmund Freud, ¿no? El proceso por el cual el yo, Freud habló siempre de yo, super yo y el ello, ¿no? Eran como tres principios. Yo es el principio de realidad, ello el principio de placer y el super yo el principio de la moral. Hay personas que le decimos a esta persona tiene muy marcado su super yo porque son muy moralistas, otras que tienen muy marcado su yo porque son muy realistas, otras que tienen muy marcado em, su ello, ese principio de placer, ¿no? Como que bueno, todo, mucho, mucho disfrute y quizás no tanta realidad, no tanta moral. Lo ideal es tener equilibrado los tres, ¿no? Porque tenés la realidad, la moral y el placer, ¿no? Que no esté uno muy desalineado. Entonces, la represión dice, proceso por el cual yo borra eventos y pensamientos que serían dolorosos, que se mantuvieron a nivel consciente, ya que la satisfacción de la pulsión reprimida resulta inconcebible con otras exigencias del super yo o de la realidad. El super yo es el principio de lo moral, ¿no? Reprimís algo que fue tan fuerte quizás que se mantiene ahí oculto y bueno, termina saliendo por otro lado, ¿eh? Acuérdense que lo que se reprime por un lado termina saliendo, por eso es importante sacar a la luz, no esconder, porque si escondemos cosas, reprimimos después,
nos salta por cualquier lado, ¿no? Cualquier parte de la enfermedad. La proyección es otro, hace referencia a la tendencia de los individuos a atribuir, proyectar sus propios pensamientos, motivos o sentimientos hacia otra persona. Las proyecciones más comunes pueden ser comportamientos agresivos que provocan un sentimiento de culpa y fantasías y o pensamientos sexuales socialmente no aceptados. Por ejemplo, una chica odia a su compañero de piso, pero el super yo le dice que eso es inaceptable. Puede resolver el problema pensando que la otra persona es la que la odia a ella. La proyección. La negación, bueno, esto como que, esto voy a tomar un poquito de agua. Esto de la negación, bueno, se me viene a la cabeza cuando fallece una persona, o mejor dicho, cuando una persona quizá esté internada y bueno, el pronóstico no es bueno y como que no hay probabilidades futuras de que pueda pasar algo, que la persona se salve, ¿no? En otras palabras. Está la negación, ¿no? No aceptar la realidad, no caes. No, tomo un poquito de agua porque me seco la garganta. Negación es el mecanismo por el cual el sujeto bloquea eventos externos para que no formen parte de la conciencia y por tanto trata aspectos evidentes de la realidad como si no existieran. Es como que estás negando la realidad, es eso, ¿no? Un fumador que niega que fumar le puede provocar serios problemas para su salud. Negando estos efectos nocivos, no altera su mal hábito, lo naturaliza, no pasa nada, sigamos fumando. La regresión, esto hace referencia a cualquier retroceso, situaciones o hábitos anteriores, un retorno a sus patrones de comportamiento inmaduros. Por ejemplo, un adolescente al que no se le permite irse un fin de semana a la casa de un amigo, reacciona con un berrinche y grita delante de sus padres como si fuese un niño menor de edad. Bueno, esto pasa, no son adolescentes, sino en adultos, ¿no? Como que de pronto una persona de una edad reacciona como un niño, una niña. Después, bueno, hay otros casos que por ahí se ven de niños que, bueno, ya están en una edad en la cual hacen pis y caca normal y de pronto ves que el niño no hace caca o se hace pis encima o se hace pis en la cama o retiene las heces, ¿no? No hace caca. Y eso también tiene una explicación psicológica, ¿no? Ver la relación con la madre primero y también ver si no hay algún caso de abuso, ¿no? Siempre ir viendo, prestando atención porque nuestro cuerpo y el de nuestros hijos nos va hablando, nos va mostrando qué está pasando. Por eso es muy importante entender y observar el lenguaje del cuerpo. El número 7, formación reactiva. Los impulsos no solo se reprimen, sino que además se controlan exagerando el comportamiento opuesto. Es decir, que se detiene la aparición de un pensamiento doloroso, sustituyéndolo por otro más agradable. Por ejemplo, una persona que está muy enfadada con un amigo, pero le dice que está todo correcto para evitar la discusión. Bueno, tampoco es sano, ¿no? Eh, Aceptar todo. Bueno, el aislamiento es un mecanismo por el cual se divorcian los recursos de los sentimientos como una forma de soportar y tolerar mejor los hechos y la realidad. Se separa una idea intolerable para el yo de las emociones que produce, ¿no? Y así permanece en la conciencia de manera debilitada. Por ejemplo, relata un episodio traumático con total normalidad, igual que si se hablara del tiempo o de cualquier otro asunto normal. Una especie de no caer en la realidad también, ¿no? Condensación es un mecanismo por el cual ciertos elementos del inconsciente se reúnen en una sola imagen u objeto durante el sueño, ¿sí? Consiste en la concentración de varios significados en un único símbolo. El proceso de condensación hace que el relato del contenido manifiesto sea mucho más breve que la descripción del contenido latente. Es un término que surge de las explicaciones psicoanalíticas que dan cuenta en la creación de sueños.
Tema de los sueños es súper importante, ¿no? Vieron que cuando uno despierta de un sueño, no, se acuerda un solo porcentaje del sueño, ¿no? Es porque son mecanismos inconscientes, en el sueño hay muchas cosas que si logramos interpretar, nos ayudan a entender qué está pasando, ¿no? Porque el inconsciente, en el inconsciente se puede decir que está la verdad de la milanesa, decimos, ¿no? Bueno, el último, el 10, racionalización. Sustituye una razón real que no es aceptable por otra que se resuelve aceptable. Es decir, se cambia la perspectiva de la realidad a través de ofrecer una explicación diferente. Por ejemplo, una mujer se enamora perdidamente de un hombre e inicia una relación. Al cabo de un mes de empezar el noviazgo, el hombre rompe la relación porque considera que la mujer tiene una autoconfianza muy baja y no la deja respirar. Pese a que la mujer lleva 3 fracasos amorosos consecutivos por la misma razón, concluye, ya sabía que este hombre era un perdedor, o bien desde el primer momento supe que este hombre no me convenía. Bueno, es como, esto es muy típico, ¿eh? No solamente en las relaciones así, sino en cosas que nos pasan, que bueno, nosotros ahí ponemos como una aplicación racional que, bueno, yo ya sabía que esto iba a pasar, ¿no? Así que bueno, a ver, avancemos un poco más. Bueno, qué lindo la psicología, ¿no? Vamos a hacer un repaso de lo que vimos, a ver si no nos quedó nada pendiente. Bueno, estuvimos viendo situaciones en las que nos ocurren, ¿sí? Primero, si no lo hiciste todavía, empezar a prestar atención a tu cuerpo, qué te está pasando. Si tenés situaciones en las cuales estabas bien y de golpe ante una situación, te duele la panza o hasta te dan ganas de llorar, de hecho que te digo que a todos nos pasa, hasta las personas que están hace muchos años en el camino espiritual, nos puede pasar sentir esas cosas, esos malestares que algunas personas nos generan. Algunos son vampiros energéticos que nos chupan la energía y bueno, y nos quitan nuestra felicidad, pero podemos revertirlo. Siempre que esto estés percibiendo que alguien te quiere robar tu energía, hace una cosa, salí a pasear sola o con el perro, o a la plaza, al parque, si estás cerca del mar, o acércate con las personas de vitamina. Entonces, estábamos viendo las situaciones en las que ocurre, los mecanismos de defensa del cuerpo que nos mencionó Freud, que también luego les voy a pasar en un PDF esa información y un poco más de información si quieren leer. ¿Y qué más vimos? Numerología transgeneracional y constelaciones familiares y bioneuroemoción. Todo un mecanismo para entender un poco nuestro árbol genealógico. Es muy importante, ¿no? Entender que lo que nos pasa, obviamente, es parte de nuestra responsabilidad, pero algunas cosas son como que, no sé por qué me siento así, por qué me pasa esto, y bueno, puedes encontrar la explicación en el árbol genealógico. Bueno, más adelante en el módulo 2 vamos a hablar un poco más de bioenermoción, constelaciones familiares, registros akáshicos, sanación del linaje femenino y masculino, ¿sí? Bueno, me dio tos porque creo que están limpiando y me está como entrando polvillo. O es la garganta, ¿vieron el chakra de la garganta? Hay algo que dije o algo que no dije, no sé, algo está pasando. Así que ya tomé como 2 vasos de jugo de naranja encima, no es ni agua. Así que bueno, nos vemos en la clase número 3, ¿sí? Vamos a ver, bueno, interesante, ¿por qué se vuelve crónico o recurrente? Esto es muy importante, que no pase en transparencia, el momento de resolver es hoy, ¿sí? Nos vemos en la clase número 3. Tenés mi WhatsApp y mi email, ¿sí? Para consultarme lo que necesites y bueno, a seguir investigando sobre este tema y bueno, seguir repreguntándote si actualmente sentís que estás aplicando inconscientemente alguno de estos mecanismos de defensa o en a un ser querido, ¿no? Porque esto siempre, oye, acordate que
es para ayudarte vos y ayudar a las personas que vos quieras, ¿sí? Nos vemos en la clase número 3. Te dejo un gran abrazo. ¿M? Un beso a todos, ¿eh? Nos vemos prontito.